El Evangelio para este domingo, en el Evangelio de Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca, se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. El Evangelio del Señor. Queridos congregación, queridos hermanos y hermanas, es muy interesante cómo comienza este texto. Dice que Juan el Bautista acababa de ser ejecutado y que por esa razón Jesús decide abandonar la ciudad e ir al desierto. ¿Y qué pasa en el desierto? Que toda una multitud de gente sale de la ciudad a buscarlo allí. Evidentemente, Jesús estaba tratando de evitar un conflicto con Herodes y los romanos, que seguramente estaban pensando que, como había sido ejecutado Juan el Bautista, sus seguidores, que ahora eran seguidores de Jesús, iban a buscar cobrar venganza por la muerte de Juan. Es interesante cómo el Evangelio dice que Juan fue ejecutado cuando estaba Herodes en un banquete. Herodes hace un banquete. ¿Y cuál es el resultado del banquete? Que invita a la gente más importante del país, a la élite del país, y a esa gente pues la alimenta, a ricos y poderosos, ricos y famosos como él. Y en ese contexto manda ejecutar a Juan el Bautista. ¿Qué contraste con lo que hace Jesús? Jesús no invita a la gente a venir a su palacio. Jesús se rodea de la gente en el desierto, en medio de la nada. No tiene un palacio, no tiene una corte, no hay un gran banquete esperando. Es más, los discípulos le dicen a Jesús: ¿qué hacemos con toda esta gente? No hay cómo alimentarlos. 5 panes, 2 peces. ¿Qué hacemos con eso? Y Jesús dice: tráiganmelos. Les voy a enseñar que aquel reino que yo estoy predicando es completamente diferente al reino de Herodes y los romanos. En el reino de Herodes y de los romanos, solamente la élite se satisface. Y ahí la gente común y ordinaria no tiene espacio. Es más, el resultado de esos banquetes son siempre la muerte de alguien, como en el caso de Juan. Pero aquí les voy a enseñar algo. Les voy a enseñar que en el reino de Dios la meta no es decapitar a nadie, ni es invitar a los que tienen mucho, sino proveer y sostener, alimentar y bendecir a los que no tienen nada. Y en esa situación, en medio de la nada, con 5 panes y 2 peces, Jesús hace lo impensable. No solo alimenta a una multitud, sino que hasta sobra. Sobra porque cuando nosotros le damos a Cristo lo que tenemos, que a veces es muy poco, a veces son 5 panes y 2 peces, a veces es menos que eso, pero lo que sea que tengamos, se lo damos a Él. Él lo toma en sus manos
lo bendice y lo distribuye, y abunda, y alcanza para cubrir las necesidades de todos. Nosotros, queridos hermanos, vivimos en un tiempo donde generalmente nos ponemos a pensar en lo limitados que son nuestros recursos. No tenemos mucho, tenemos poco. Mucha gente vive mes a mes o día a día. Mucha gente no tiene ahorros, mucha gente no tiene pensiones. Mucha gente lo que recibe es solamente el cheque del Seguro Social. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿cómo podemos salir adelante en estas circunstancias? Cristo nos dice, trae lo que tengas, ponlo en mis manos y déjame orar y bendecirte. Y eso es lo que tenemos que hacer. Cada día, ve al altar de Dios en oración, llevándole lo poco que tengas y entregándoselo en sus manos. Y deja que Él te bendiga, deja que Él coja tus recursos limitados, tu pobreza, tus preguntas, tus ansiedades, tus tristezas. Deja que Él recoja eso, que lo tome en sus manos y te lo devuelva, convertido en alimento no solamente material, sino también espiritual. Deja que el milagro de la multiplicación de lo poco que tienes se convierta en abundancia. Y entonces podrás decir como el salmista en el Salmo 145, el Señor está lleno de gracia y compasión, el Señor abunda en su fidelidad y en su amor. Acércate a Dios y disfruta de su presencia. Que tengas una bendecida semana. Amén.